Buenas tardes, en este momento vamos a presentar el proyecto World Café de Santander, Chile, junto con el grupo conformado por Romina Bustamante, Matías Silva y Luis Contreras. Ahora vamos a presentar nuestro esquema de la EDT de nuestro proyecto. El World Café Osorno está conformado por 5 fases, que son concepción del proyecto, diseño, financiamiento, remodelación y cierre del proyecto, cada uno compuesto por sus respectivos entregables y paquetes de trabajo. Los entregables que conforman el proyecto son presentar la idea del proyecto, el cual es un proceso que comprende la presentación de la idea de World Café por parte del gerente del área comercial al gerente del área de administración. Otro entregable es el plano de obra. Es un proceso de realización de un plano para la remodelación de una sucursal por parte de un arquitecto contratado por la empresa. Una vez terminado, el plano es analizado por los instaladores del área sanitaria, climatización y el área eléctrica. Cotizaciones es otro entregable, que es con un plano terminado se presenta al área de administración para comenzar el proceso de licitación. Se recoge la oferta de las empresas contratistas y se avanza a la fase de presupuestos. Presupuestos es donde se analizan las propuestas de las empresas contratistas de modo a establecer un presupuesto para la realización de un World Café en Osorno. Los sexto entregable es la reunión de kick-off. La mesa de aprobación de costos analiza el presupuesto obtenido y decide la aprobación de este. Edificación es el entregable compuesto por los paquetes de trabajo, en los cuales se trabajan las instalaciones provisorias, obras gruesas, terminaciones, pavimentos, revestimientos, cielos y puertas. Instalación de servicios está compuesto por actividades relacionadas con la instalación sanitaria, eléctrica y de climatización. Instalación mobiliario es un entregable que comprende la instalación de mobiliario empotrado y suelto, además de los muebles necesarios para el funcionamiento de la cafetería y del equipamiento tecnológico necesario. Instalación bancaria es el entregable que se compone de la instalación de la maquinaria bancaria, las medidas de seguridad correspondientes para asegurar su correcto funcionamiento. Y por último, está el entregable de apertura de World Café completado, el cual comprende el proceso de puesta en marcha e inauguración. A continuación presentaremos una breve descripción de los paquetes de trabajo en nuestro proyecto. En primer lugar, las instalaciones provisorias comprenden todas las actividades que involucran la preparación para comenzar la obra gruesa. La obra gruesa incluye todas las actividades de preparación de los cimientos para el trabajo. Las terminaciones corresponden a aquellas actividades realizadas sobre la obra gruesa que no poseen un carácter estructural. Los pavimentos incluyen las actividades destinadas a lograr un desarrollo íntegro de lo que serán los suelos y alfombrado del nuevo World Café. Los revestimientos incluyen aquellas actividades de aplicación de elementos superficiales para proteger y mejorar el aspecto estético. Los cielos incluyen el conjunto de actividades destinadas a la construcción y decoración de los techos del establecimiento remodelado. Y las puertas comprenden las actividades de fijación de marcos, puertas y cortinas perimetrales. En cuanto a los paquetes de trabajo, dentro del entregable de instalación de servicios, tenemos la instalación sanitaria, que corresponde a las actividades de instalación de cañerías y tuberías, en conjunto a los estanques, baños, lavamanos y espejos en los lugares destinados dentro del World Café. Después tenemos la instalación eléctrica, que corresponde a las actividades de instalación de alambrado, montaje lumínico y sus debidas conexiones. Y finalmente tenemos la instalación de la climatización, que son el conjunto de actividades destinadas a la instalación de circuitos de aire destinados a proveer una correcta ventilación y climatización dentro del establecimiento. Dentro del entregable de instalación mobiliaria se encuentran los paquetes de trabajo de mobiliario empotrado, que es una actividad que corresponde a la fijación de mobiliario a superficie dentro del recinto. Está la cafetería, que incluye las actividades en las cuales se lleva a cabo la instalación de todos los muebles e indumentaria requerida, a la hora de proveer a los clientes de un servicio de cafetería de calidad. Mobiliario suelto. En esta actividad se realizan posicionamientos de muebles que pueden ser tanto funcionales como decorativos. Finalmente, equipamiento tecnológico. Actividad enfocada a la compra de instalación de equipamiento tecnológico destinado a permitir que los trabajadores y clientes puedan distraerse o informarse dentro del establecimiento. Por último, dentro de la entregable instalación bancaria se encuentra el paquete de trabajo de banca electrónica, donde se realizan actividades de instalación e implementación de las máquinas destinadas a realizar trámites bancarios, en conjunto de las medidas de seguridad requeridas. A continuación, estaremos viendo el cronograma del proyecto realizado en una carta Gantt. Como vemos, las primeras fases del proyecto, que son las de concepción, diseño y financiamiento, ocurren en relativa secuencia. Cuando entramos en la fase de remodelación, que es la más compleja, vemos que el proyecto empieza a tomar un comportamiento un poco paralelo en algunas de sus actividades. Esto principalmente sucede después de la fase de terminaciones, donde vemos que se desprenden primero el proceso de pavimentos
y el proceso de cielos y de instalación de servicios. El proceso de pavimentos luego decanta en el proceso de revestimiento. Después de esto, secuencialmente termina en el proceso de puertas. Ahora si revisamos la otra rama que sale después de las terminaciones, vemos que tenemos los cielos, que ocurren también de manera emparejados, primero en dos actividades realizadas en paralelo y después en tres actividades realizadas en paralelo. Y finalmente, las actividades de instalación de servicios, donde primero se realiza la instalación sanitaria en paralelo a la instalación eléctrica, para después llegar a la instalación de la climatización. A partir de la instalación eléctrica también se desprende en la instalación de la banca electrónica y el apartado del tecnológico. Una vez terminado la instalación del equipamiento tecnológico y de la banca electrónica, finalmente podemos salir de la fase de remodelación y entrar a la última fase, la de cierre de proyecto. A partir de aquí se retoma la secuencia, el comportamiento secuencial que se veía anteriormente, con el aseo, la recepción del WordCafé y la apertura finalmente del WordCafé completado. A continuación, procederemos a mencionar algunos aspectos importantes sobre la ruta crítica. Como bien sabemos, la ruta crítica corresponde a la secuencia de actividades con holgura igual a 0, y que por ende, si se genera un atraso o adelanto en alguna de ellas, afectará la duración final del proyecto. Debido a la naturaleza de nuestro proyecto, la mayor parte de las actividades que lo componen son de carácter secuencial. En el caso de que se presenten actividades que puedan realizarse en paralelo, la de mayor duración proyectada será la que dicte el ritmo de la ruta crítica. Por ejemplo, dentro de la fase de análisis de los instaladores, se tiene el análisis sanitario, de climatización y eléctrico, siendo este último el de mayor duración y por ende definiéndose como parte de la ruta crítica. En etapas posteriores se presenta una mayor cantidad de actividades en paralelo, pero se sigue la misma lógica con respecto a la duración de estas. Aquí podemos apreciar las actividades que conforman la ruta crítica del proyecto. En cuanto al diagrama de hitos, tenemos 9 hitos distribuidos en 5 fases. La primera es la idea del proyecto presentada, que está destinada para el 18 de mayo. Luego tenemos el diseño del plano completado para el 8 de junio. Después tenemos el fin de los análisis para el 15 de junio, el inicio de licitaciones para el 16 de junio, el contratista definido para el 14 de julio, la reunión de kickoff para el 22 de julio, el fin de la obra gruesa para el 25 de agosto, la remodelación completada para el 3 de noviembre y finalmente el WordCafé recepcionado para el 9 de noviembre. Finalmente, presentaremos el análisis de sensibilidad realizado. Este fue obtenido mediante el método de estimación de 3 valores. Dentro de la primera tabla presentada se encuentran las actividades que componen la ruta crítica del proyecto, en conjunto con su duración, duración optimista y pesimista. Adicionalmente, utilizando las fórmulas convenidas que se pueden ver en la parte inferior de la presentación, calculamos la duración esperada y mediante esta su desviación estándar y varianza. Las actividades seleccionadas para nuestro primer análisis corresponden a diseño del arquitecto, cotizaciones y revestimiento perimetral, debido a su duración. Con estas actividades determinamos que la suma de su duración representa 47,3 días. De igual manera, utilizando esta duración, calculamos la desviación estándar y varianza de estas. Luego, basándonos en el teorema del límite central, representamos estos datos mediante una distribución normal, para luego estandarizarlos a una normal de parámetros 0,1. Determinamos el valor z para las duraciones seleccionadas y calculamos mediante la tabla de distribución su probabilidad asociada, obteniendo así el siguiente gráfico de probabilidad acumulada, en el cual el 50% se encuentra en la duración esperada del proyecto. Utilizando el proceso inverso, calculamos el efecto de las tres actividades en el proyecto con un 80% de probabilidad, obteniendo así que en el 80% de los casos, la duración de las tres actividades no superará 48,88 días, reflejando así el efecto que éstas tendrán en el proyecto. Adicionalmente al análisis de sensibilidad realizado anteriormente, como grupo decidimos hacer un segundo análisis que esta vez englobará la duración de todas las actividades de la ruta crítica. Para esto seguimos el mismo proceso que la vez anterior, determinando la tabla, estandarizando los datos, calculando el z y obteniendo la probabilidad para cada una de las actividades. En base a estos datos, graficamos nuevamente la probabilidad acumulada con la duración total del proyecto y calculamos la duración de este con un 80% de probabilidad, determinando así que la duración del proyecto en el 80% de los casos tendrá como máximo 134,21 días.